Esperar a que llegue ese momento en nuestras vidas de, oye, me siento mal, o sea, no estoy bien, en mi vida están pasando cosas, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Qué puedo hacer para no seguir sintiéndome así? Esa motivación para ir al psicólogo se Claro, activa cuando la necesidad es tan fuerte que me incapacita, que la importancia de tener pequeños cambios en nuestra vida, es totalmente favorable tenerlos porque te permite de alguna manera conseguir objetivos. las cosas que más te impactaron de estar en cuidados paliativos. La tranquilidad Ok, con la que una persona, ajá. indistintamente la edad, Ujú. es capaz de asumir su destino. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Bielas y Birras y bienvenido Alberto y muchas gracias por aceptar la invitación. La primera pregunta con la que me gustaría empezar es ¿por qué psicología? ¿Cómo llegó a tu vida la psicología y por qué dirías que te dedicas a la psicología hoy en día? Bueno, gracias por la invitación lo primero, Diego. Para mí un placer y bueno, espero para tu público ser de utilidad y dar, bueno, temas interesantes. Con respecto a esa pregunta, siempre me acompaña la misma respuesta desde que estaba en la carrera, en la universidad. Ujú. Siempre me gustó la combinación en psicología de el estudio del cerebro y el comportamiento humano Ok, combinado con poder ayudar a las personas. Es claro. una manera de que formándote profesionalmente puedas acompañar a una persona durante un momento de su vida Ujú. a realizar grandes cambios y eso es muy gratificante, sumamente gratificante, ver cómo una persona llega de una manera con una necesidad y tú simplemente facilitas un espacio para que esa persona pueda crecer y convertirse en alguien mucho más autorrealizado, más satisfecho consigo mismo, a la vez que puedo, digamos, más egoístamente saciar esa necesidad mía como del conocimiento sobre la persona, ¿no? Claro, Al final tienes una situación, imagínate un ejemplo, pasa un acontecimiento, tienes 20 personas y cada persona va a reaccionar distinto a ese claro. acontecimiento. Entonces ahí no hay ciencia exacta. Ujú. Es decir, y la misión como profesional es abocarte y orientarte y adaptarte a esa persona en particular. No Ujú. hay, hay manuales, pero los manuales buenamente hacen todo lo que pueden Claro. pero ahí es donde está como la necesidad, como el requerimiento al profesional de adecuarse a lo que quiere esa persona. Y eso es fascinante. Eso es muy bonito. Y ya no te digo, cuando llega, digamos, ese final, ese seguimiento de la Claro. persona, el agradecimiento o simplemente con la mirada a veces de conexión que se construye durante ese proceso terapéutico pues te llena para que el día siguiente sigas buscando lo mismo en siguientes personas. Yo entiendo que, por ejemplo, cuando tú tienes una consulta, cuando entra contigo un paciente y tú empiezas a ver el progreso, o sea, ves las herramientas que le das, cómo él empieza a manejar esas herramientas y cómo empieza a mejorar su proceso y su vida, tanto personal como, digamos, laboral también en algunos casos, imagino que esa sensación de decir, oye, qué bien que me cuentas que estás bien, que estás mejorando, imagino que para ti es súper gratificante eso y decir como que, oye, he aportado algo bueno a la vida de una persona. Es, ¿cómo decirte? Al final, sí que es verdad que siempre desde el principio te van a decir tus profesores, pues no hay que implicarse, no hay que sobreimplicarse, porque Claro, muchas veces en otras ocasiones no resulta como uno espera. Pero sí resulta muy bonito y privilegiado poder acompañar en ese proceso. Decías también, me quedé con algo que decías, ¿no? De proveer de herramientas, ¿no? Es un justo. concepto que está como muy extendido y como asociado a la psicología, a la terapia psicológica. Y más que herramientas, es facilitar que la persona descubra sus propias herramientas. Es Ok, decir, no somos como consejeros, ¿no? Es decir, no somos tampoco orientadores. Creo que eso es algo que vale la pena decir. Es decir,
no vengo con mi, no sé, decía un profesor hace muchos años, no vengo con mi bolsa, ¿no? Claro. De Stanley de herramientas y digo, bueno, te viene mejor el martillo, ¿no? Te viene mejor el destornillador. En este caso, no, en este caso es crear un espacio de Ujú. confianza, un vínculo que permita que la persona descubra por sí misma sus propias herramientas que están ahí. Claro, Sí, es verdad que cada persona tenemos factores o variables más potenciadoras y más débiles. Es como unas pueden ayudar a las otras. Como esas donde yo me encuentro más fuerte, me exacto. pueden ayudar a compensar, digamos, esa pata que cojea. Entonces, más que proveer herramientas o dar herramientas es ayudar a descubrirlas, ¿no? Facilitar que las descubra. Y eso también es muy gratificante, eso también es muy Claro. bonito. Es interesante eso que me cuentas porque yo, por ejemplo, en varios podcasts y en varios libros que he leído, yo siempre he escuchado y he visto y he leído que las personas tenemos esas herramientas como para vivir equilibrados, vivir digamos, en felicidad, llamémoslo así, en un sentido que no caigamos en depresión, sino que no hemos sido todavía capaces de encontrar esas herramientas. Entonces ahí entra el, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Dónde puedo asistir? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿A quién le puedo decir lo que me está pasando? Entonces justo es eso, o sea, coincido mucho contigo que realmente las herramientas las tenemos, pero no sabemos cómo encontrarlas o qué hacer para llegar a Mm. ellas. Y no necesariamente toda persona tiene que pasar por una terapia Claro. psicológica, no necesariamente. Cuando digo necesariamente es porque tengo una carencia que atender profesionalmente. Es verdad que si Ujú. cualquier persona que quiera asistir, seguro que puede ganar recursos y puede llevarse elementos, ¿no? Para su propio Claro. crecimiento, ¿no? Pero como necesidad implícita, es un pequeño porcentaje el que en verdad lo precisa o de manera como muy Ujú. indispensable, ¿no? Con ello quiero decir, siguiendo un poco lo que tú decías, que al final la persona puede conseguir esas herramientas Ya, en su día a día también, ¿sí? claro. No es algo meramente inherente a un espacio de terapia Ujú. psicológica, es decir, uno trabaja ciertas herramientas o ciertos recursos, como tú decías, en su trabajo, en su ejercicio físico, en casa, con sus vínculos, Justo. o en cualquier otro, que en la universidad, en cualquier otro espacio que podamos decir. A Ujú. veces eso no es suficiente, a veces esa conversación con amigos tomando unas cañas, unas birras, por ejemplo, no resulta suficiente Claro. para generar ese punto de cambio, ¿no? Ese punto de inflexión. Sí, a lo Ujú. mejor el amigo me va a ayudar a desahogarme, ¿sí? A sentirme comprendido, a sentirme acompañado, a sentirme escuchado y querido y reconocido, Justo. ¿sí? Pero al cabo de 3 días sigo encerrado, por llamarlo de alguna manera, en ese bucle que me tira para abajo, es decir, que me hunde, ¿no? Como tú hablas, sacas el tema, ¿no? La Claro. palabra famosa, la depresión, ¿no? Que me termina agotando, que me termina desgastando enérgicamente. Entonces, al final ahí es donde entra el juego del profesional, ahí es donde digo, bueno, mira, a lo mejor yo como persona, nosotros como pareja, nosotros como familia necesitamos, ¿sí? Necesito Ujú. durante un tiempo un espacio que me ayude a dar un giro, ¿no? Ya. Un giro que sea determinante o significativo para poder encontrarme yo mejor en mi rutina de cada día. De aquí me surge la pregunta que también he visto que está muy de moda. ¿Por qué las personas siempre tenemos que esperar o llegar, o esperar a que llegue ese momento en nuestra vida, en nuestras vidas de, oye, me siento mal, o sea, no estoy bien, en mi vida están pasando cosas, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Qué puedo hacer para que yo no, para no seguir sintiéndome así y tener que acudir a un profesional? Creo personalmente que es necesario ir al psicólogo sin necesidad de estar mal, o sea, como que para que te des esas herramientas, como hemos hablado antes, de ayudarte a descubrir como que, oye, Diego, tienes estas dos herramientas, Ujú. intenta hacer ejercicios, intenta hacer como que alguna práctica para poder encontrarlas y que te ayuden a salir adelante. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar a estar mal para acudir a un especialista, a un profesional que nos ayude? Al final, esa motivación para ir al psicólogo se Claro. activa cuando la necesidad es tan fuerte que me incapacita, que me dificulta. Al final vivimos hoy en día, ¿no? Creo que coincides conmigo en un sistema como muy orientado a la productividad, Ujú. a unos ritmos muy acelerados, Sí. ya no te digo en ciudades, No, en general, o sea, creo que igual, o en sea, coincido contigo general. que vivimos en la sociedad del ya.
O sea, eso lo ven todo, con todo del invitado. inminente. Entonces, decir, Ujú. ahora me tengo que detener, tengo que trabajar una hora menos, tengo que estar una hora menos en casa resolviendo tal. Y aparte tengo que gastar dinero, gastar, Claro. no invertir, gastar dinero en esto y tiempo y un desplazamiento en caso de hacerlo de manera presencial. Tiene que ser suficientemente, nos pasa también, no sé, si nos vamos al campo médico, con molestias físicas, ¿no? Ujú. Es decir, si una rodilla pues me está molestando un poquito, pues tiro de un analgésico y voy resolviendo sobre la marcha cada vez que me Claro. moleste, ¿no? Pero ¿por qué no te haces una prueba? ¿Por qué no valoras a ver qué hay, sí? Entonces, cuando realmente hay un dolor que me impide caminar o no me deja dormir del Claro. sufrimiento que me causa, es cuando me veo como obligado a acudir a un profesional. Ya. Entonces, pero es algo muy natural, no es algo que hay que censurar o criminalizar en la persona. Qué mal que funcionamos así, no. Es a la vez humano, eso. Es decir, nosotros tenemos nuestra escala de prioridades, nuestros mecanismos de adaptación y supervivencia, Ujú. y vamos ponderando y poniendo en prioridad, y hasta que eso no toma una fuerza lo suficientemente protagonista en nuestra vida, Exacto. no le damos ese hincapié. Entonces también es muy natural, no, Ujú. no es mi intención que se muestre como algo malo, ¿no? Como algo Ya. negativo. Antes estábamos hablando de esa parte de que al descubrir nosotros estas herramientas podemos llegar a tener ese equilibrio, vivir como que en tranquilidad, en paz, en alegría, digámoslo así. Yo te quiero aquí preguntar, ¿qué tanta influencia tiene la alegría, la felicidad, el tú vivir como que en paz en tu vida? O sea, Mm. ¿cómo te puede ayudar mucho a mantener ese equilibrio? Bueno, vamos a definir conceptos, ¿sí? Es decir, Ujú. creo que nos va a ayudar. Para entender. La alegría entendida como una emoción que aparece súbitamente en un momento por un estímulo, digamos, de Ok, pronto no veo un familiar hace tiempo y no esperaba verlo y aparece frente a mí. claro, Lo primero que aparece es la sorpresa, ¿no? Es la más rápida de todas, ¿no? Y mis gestos en el rostro, mis gestos faciales, claro. automáticamente cualquier persona que le preguntemos, incluso niños, ¿no? Te van a decir, pues esa persona está sorprendida. Y a continuación, si esa relación, ese vínculo con ese familiar es un Ujú. vínculo fuerte, sano y positivo, pues la alegría va a aparecer Claro. y se va a desbordar y va a ser muy intensa, ¿sí? La alegría va a ir bajando, ¿no? Entendemos como una curva, va a ir bajando al cabo de unos minutos, al cabo de unas horas. La felicidad, yo creo que nos quedamos cortos si decimos que hay mil definiciones de felicidad, ¿no? Pero Totalmente. siendo como un poquito lo más así conservadores o equilibrados, podemos decir que es un estado, ¿no? Y ya con eso digo que es algo más Claro. mantenido en el tiempo. Y yo incluiría la palabra actitud, es una actitud de vida también, ¿no? De vivir con felicidad. Ahora, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo llegamos a la felicidad? La felicidad al final va a llegar o nos vamos a acercar a ella en la medida que tengamos equilibrio emocional, que estemos Claro. plenos, que estemos sosegados, no que tengamos más, sino que con lo que tengamos estamos satisfechos. Ujú. Eso es felicidad, ¿me explico? Vale. ¿Qué pasa? Aquí entra en juego algo que tú ya mencionabas hace un ratín, ¿no? De que estamos en un momento en que lo inmediato Totalmente. es crucial, Ujú. ¿no? Entonces, eso, bueno, es que ahí nos explicamos y extendemos, ¿no? Porque entra la frustración Claro. y eso siempre va a atentar contra la falta de felicidad, Ujú. ¿sí? Bueno, he sabido, ¿no? Muchísimos casos de famosos, ¿no? De personas que tienen todo lo material, que afortunadamente tienen salud, que afortunadamente tienen, no sé, todo, como decir, todo Ujú. lo que podemos imaginar y aún así sabemos que no son personas felices, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Sí, ¿Cuál? eso lo he escuchado a veces, por ejemplo, en varios vídeos de YouTube ahora que está tan de moda esto del emprendimiento, de crear negocios digitales y también como que de hacerte millonario. Muchas personas que han hecho entrevistas con gente millonaria, con gente con mucho poder económico que dicen, sí, o sea, yo he tenido millones, pero no he llegado a ese punto de equilibrio y de felicidad de decir, oye, soy feliz. Aún así teniendo todo este tipo de dinero que obviamente pues ayuda a esa libertad financiera, Seguro. pero no han tenido digamos, ese equilibrio, esa felicidad. Lo he Mm. escuchado mucho en varios videos. ¿Y eso por qué? Porque al final el dinero es importante Ujú. tenerlo y generarlo y Claro. al final permite cubrirte esas necesidades de carencia básicas que hablaba Maslow ya, Ujú. no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, 60, con todo el auge de la teoría humanista, decía que las necesidades de carencia es primordial, ¿no?
cubrirlas, ¿no? Claro, El alimento, el tener un techo, el tener seguridad, el poder satisfacer las necesidades orgánicas básicas. Para eso hace falta dinero. totalmente. Entonces, estar en una situación de miseria, de precariedad, Ujú. seguro que nos va a alejar de la felicidad. Claro, Ahora, ¿el dinero da la felicidad? Pues tampoco. claro. Porque para la felicidad, pues necesitamos procesos más complejos, más Ujú. a nivel cognitivamente más superiores, como el crecimiento personal, la autorrealización, el poder saciar o encontrar espacios donde yo me entregue algo que me motive, que me dé una función existencial, ¿sí? Ujú. Decía Víctor Frank, eh, ¿para qué te levantas cada mañana? Claro. ¿Sí? Y eso es dinámico, eso una persona que te responda lo mismo con 20 años que con 60 es mentira, es Ujú. imposible, es de acuerdo a la etapa en la que estás viviendo y eso es lo que te da la felicidad. Eh, tienes en sesión, en terapia, personas con mucho dinero, Ya, ¿sí? Que te dicen, pues, mira, no tengo ningún problema de salud que me haya traído a claro. esto, ningún problema, no tengo un problema con mis hijos, no tengo un problema con mi pareja, ¿no? Pero me levanto cada mañana y, Y no sé qué hacer. sí, Claro. entonces es ahí donde se trabaja, bueno, ¿qué consigo? ¿Dónde quiero desarrollarme? ¿Sí? No Ujú. necesariamente tiene que ser con escribir un libro. Claro, Puede ser, pues mira, quiero mejorar como nado. O quiero ayudar a las personas y dedicarme a una ONG y trabajar en una ONG para servir al otro y de esa manera me siento eh, más lleno, más ujú. completo. Pareció súper interesante el ejemplo que pusiste de una persona como que 20 años, digamos, joven a una persona muy mayor, porque creo que por ejemplo, las personas mayores se levantan, digamos, no con menos ganas, sino con un sentimiento como que muy diferente a la persona joven, porque la persona joven se levanta con muchísimas ganas de, no todos, pero por norma general se levantan con ganas de salir adelante, de romper el mundo, digámoslo así, y de prosperar. En cambio, una persona más mayor se levanta sabiendo que ya ha hecho todo y que está ahora, digamos, en su etapa de descanso, en su etapa de decir como que, oye, voy a disfrutar de todo lo que he logrado o todo lo que he podido hacer y ahora estoy, digamos, ya descansando como persona mayor que soy. Entonces me parece súper interesante y aquí me gustaría entrar en el tema de la disciplina. ¿Crees que esto también, digamos, como que pondría a las personas que se levantan por disciplina para lograr hacer algo que no han podido lograr hacer hasta ahora y se han puesto esa meta de, oye, sí o sí tengo que ponerme a hacer esto, sí o sí tengo que lograr hacer este tipo de cosas? Es el ideal, pero es Ujú. dificilísimo de Claro. alcanzar, una realidad. Es decir, seguro que es importante tener hábitos, Ujú. rutinas, ¿sí? Y hacer uso de la disciplina para conseguirlo y para respetarlo. Claro, Porque al final el cerebro es muy traicionero y el cuerpo totalmente. también. Entonces él te va a decir, si yo estoy muy a gustito en una mañana de invierno La calentita en la cama. y es Exacto. sábado y yo en terapia con Alberto dije, pues mira, hemos quedado que sí, que quiero llevar a emprender eso por mi cuenta y tengo Ujú. ya, no sé, 30 años y quiero ya como crear mi propio trabajo, pero entre Claro. semana la empresa donde trabajo no me da el margen y dije, pues mira, el sábado, ¿no? Y son las 9 de la mañana y estoy muy a gustito y hace fresquito y la sábana está baja y yo estoy descubierto. Ese momento lo que me pide el cuerpo es taparme Ujú. y seguir durmiendo. Es la recompensa más Claro. inmediata. Ya, a mí no me cuentes en ese momento que si la empresa y que si voy a ganar y que si voy a conseguir y voy a lograr. A mí lo que me interesa en ese momento es estar calentito. Exacto. Entonces ahí es donde entra en juego y es crucial lo que tú dices, ¿no? Yo quiero conseguir eso, yo quiero hacer esto de esta manera, en estos tiempos. Eso es lo que hay que vencer, Ujú. ¿sí? Obviamente hay toda una serie de mecanismos que poner en marcha para asegurar ese éxito, ¿no? Que Claro, tiene que ver con metas alcanzables a corto plazo, ¿sí? Muchas claro. veces la persona, y bueno, eso los nutricionistas son expertos, te dicen, estoy gordo, Ujú. ¿sí? Y quiero no estarlo, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, ¿y eso cómo se masica? ¿Cómo traducimos? Porque no lo vas a resolver en una tarde. Entonces hay que hacer un Totalmente. plan. Entonces, es donde te dice el nutricionista probablemente, bueno, vamos a establecer estas metas a corto plazo, ¿no? Ya. Y que eso desarrolle en ti eh,
la motivación para seguir avanzando. Y entonces en psicología pues te va a decir, pues mira, vamos a tratar de promover, ya sea para crear una empresa, para adelgazar o para adquirir un hábito de Justo. un ejercicio físico en la mañana. Vamos a desarrollar esa motivación intrínseca y no tanto porque te lo diga tu mujer que está gordo o tu amigo o tu compañero de trabajo, sino porque a ti te nace. ¿Cuáles son los elementos que a ti te nacen, ¿no? Exactamente. Para llevar a cabo eso? Con metas cortas y también identificar si hay, que es más común lamentablemente de lo que creemos, eh, elementos traumáticos, ¿sí? Ujú. Que están favoreciendo, ¿sí? Características o elementos no saludables en mí. Y bloquean esa disciplina, bloquean que se trabaje esa disciplina, bloquean que se trabaje ese hábito, ¿sí? Pero ahí te refieres, por ejemplo, a cosas que puedan influenciar en tu día que impidan que tú tengas ese, por ejemplo, que se me levanto a las 5 de la mañana, la típica que está ahora muy de moda, hacer burpees. Como que tener algo que te impida a ti como que levantarte y decir como que no, voy a intentar lograrlo. Pero algo como que algo dices de fuera o algo, Algo interno y algo algo interno. O interno, sea, claro. me refiero en primer plano, seguro que también lo externo, pero en primer plano, elementos como la seguridad o la falta de seguridad en sí Claro, mismo, el justo. autoconcepto, el autoestima, depende cómo me veo los demás. Y también externo, Ujú. hábitos, ¿sí? De recompensa inmediata, ¿sí? Que podemos ver en la alimentación, que Claro. podemos ver en la satisfacción inmediata a través de actividades que hacemos en ese día o en esa mañana. Aquí me gusta un tema que justo acabas de tocar antes y me parece súper interesante y es la importancia de los hábitos, la importancia de tener pequeños cambios en nuestra vida. Yo aquí te quiero preguntar porque he leído bastantes libros y sé que está muy de moda, pero creo que es importante tener hábitos en tu vida. O sea, tener hábitos de hoy voy a levantarme, no a las 5, pero sí voy a levantarme como que temprano para poder aprovechar el día y poder lograr hacer todos los objetivos que me propuse. Porque creo que al tú tener hábitos, al tener tu día, digamos, normado, saber que a qué hora tengo que hacer esto, a qué hora tengo que hacer el otro, no te distraes y no te vas como que un sin rumbo. O sea, decir, sé que a las 5 de la tarde tengo que irme a trabajar, eh, me voy a poner las pilas para acabar todo lo que tengo que hacer y a las 5 lograr salir al trabajo. ¿Qué tanta importancia tiene el tener un hábito en el día a día para que te ayude digamos, a recomponer cosas que tenías perdidas, por ejemplo? Ujú. Es, es totalmente favorable tenerlos porque te permite de alguna manera conseguir objetivos. ¿Qué Ujú. pasa? Que esos hábitos, que esas rutinas tienen que estar enmarcadas por decisión propia. Ya, No por deseabilidad social, claro, justo. no por incluso no por un impulso propio ante una situación de, no sé, de enfado extremo o de... Tiene que ser muchas veces, tiene que ser en el mejor de los casos, por una decisión consensuada con sí mismo, es decir, de alguna manera que pueda yo llevar a cabo, conseguir, Ujú. si entro a las 5 de la tarde a trabajar, conseguir entrenar en la mañana, pero no Claro. por lo que hablamos antes, ¿no? Porque a mí me ilusiona pues tener una condición de salud más positiva o mejor. Me interesa ver mi cuerpo estéticamente frente al espejo Claro. de una manera más ajustada a donde yo quiero estar, ¿sí? Ujú. Que eso que decía Carl Rogers me permita acercarme de mi yo actual a mi yo ideal, Ya. pero que ese yo ideal, agrego, ese yo ideal esté gerenciado, gestionado íntegramente por una toma de decisiones propia. No quita Claro. que yo puedo comentar el tema con amigos, Justo. con... Claro, saber No quita, opiniones, pero al final exactamente. llegar a mi propia conclusión y decir Ujú. dónde quiero estar, ¿no? Claro. Y no por el arrastre, ¿sí? De, ya sea de un amigo o de tendencias que hay hoy en día que pueden ser Totalmente. desfavorables Ujú. totalmente, ¿me explico? Sí, No sí, sé, sí. casos obvios, ¿no? Una niña dice, pues mira, yo ahora me quiero cuidar estéticamente más, ¿no? Ya. Una niña, literal, Sí, sí, no sí. estoy hablando de una joven, ni una adolescente, ni una preadolescente, una niña de 10 años, ¿no? Y entonces empieza a ser, tiene mucha motivación para llevar a cabo 2 horas en la mañana antes de ir al cole, Justo. un ritual de belleza, me explico. Sí. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Y no me odio realmente generalizar o crear estereotipos, pero bueno, sí que llama la atención y decir, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Ujú. Que pregunta, mamá, papá, maestra, es decir,
¿qué está pasando ahí en esa situación que hemos llegado a ese punto, Claro. ¿no? Entonces, de nuevo, esa disciplina, ese hábito tiene que ser íntegramente consensuado por ti, Claro. más allá de que tenga aprendizajes externos o influencias externas. Por ejemplo, en la época de cuando yo iba al colegio, en el instituto, como que esto no se veía tanto. O sea, obviamente se veía que la gente, por ejemplo, los niños y las niñas sí se arreglaban, sí iban como que yo voy a ir medio bonito al colegio. Pero es que hoy creo que está muy exagerado. O sea, como que ahora veo que se arreglan como que si fueran a ir a un evento súper importante. Digo que, a ver, tampoco vas a ir hecho un demonio al colegio, pero creo que como que lo ven como que siento esa presión social de que me vean, de que esto, que el otro. Y creo que ahí entra la parte de, oye, preocúpate por ti, o sea, no te tienes que estar preocupando por todos los que te están viendo, o sea, preocúpate por ti porque tus cosas estén bien, porque tú estés bien personalmente, y si tú estás bien, pues sigue haciendo las cosas como mejor te convengan a ti, pero es que creo que está mal esa parte. Sí, depende y depende, ¿no? Es decir, Ujú. en la etapa vital de la niñez, de la adolescencia es diferente, ¿no? Si nos Claro, vamos a la adultez, por ejemplo, puede ser alguien, trabajar con alguien y decirte a esa persona, pues mira, es que yo me levanto a las 5:30 de la mañana, claro. 2 horas antes de lo que debería, para arreglarme y vestirme y ponerme como le gustaría estar esa persona, ¿no? Y tienes dos personas así igual, digamos, ¿no? Justo. Ahí es donde tienes que valorar cómo lo vive. O sea, si para esa persona eso es un disfrute, es un espacio es su momento del día, Ujú. ¿sí? Es su espacio de relajación, de desconexión, donde te dicen, pues mira Alberto, es que a esa hora los niños están dormidos, mi pareja está Claro. dormida, y estoy para mí. Y eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Igual que Ujú. se puede levantar a las 5 de la mañana, como decíamos tantas veces, a hacer ejercicio, o a leer, o a prepararse un desayuno, pues de nuevo, esa es la dificultad y el reto que tiene el profesional de la psicología, ¿no? De no categorizar, si hay esto, pues es esto, ¿no? De Ya, manera causal y determinista, sino es la obligación, la responsabilidad de adentrarse, sí, valorar, bueno, esto, cómo está favoreciendo a su felicidad, de justo. qué manera está ayudando a su equilibrio emocional. Ujú. Si por el contrario lo vive con sufrimiento, con angustia, hoy no me he levantado 2 horas antes, me he levantado una, no me va a dar tiempo y tengo que hacer eso. ¿Y cómo voy a ir de esta, como tú decías, cómo voy a ir de esta manera y cómo me van a ver y Exactamente. tal? Es otro caso, es dos escenarios, es la misma conducta y son dos escenarios distintos. Ya, ¿Me ya, sí, explico? sí, sí. Entonces, ese es el trabajo, explorar hasta qué punto le favorece o no le favorece eso que está incorporado, esa disciplina, ese hábito que Claro. está incorporado en su día a día. Ujú. A ver, yo te quiero hacer aquí la pregunta que a todo el mundo le gusta responder en este podcast. Si tú tuvieras el poder, digámoslo así, en el gobierno, de cambiar, quitar o agregar 3 materias en el sistema educativo que tú creerías, oye, creo que hay que cambiar esto porque hace falta esto, o hay que quitar esta otra porque no hacen falta, o sea, como estamos actualmente con la tecnología, con todo, no hacen falta. ¿Qué 3 materias agregarías, quitarías o cambiarías del sistema educativo? Wow. Ok. Es la pregunta que todos... No sabía. Vale. A ver qué se me ocurre. Lo primero, por obligación profesional, es Ujú. verdad que ha habido y es digno de reconocer, no es como cuando nosotros estudiamos, ¿no? Claro. El tema de el manejo de las emociones, del Ujú. Justo. autoconocimiento, del desarrollo de los rasgos o del trabajo, de los rasgos de personalidad, del fortalecimiento de vínculos, todo eso se está trabajando, Ya. ¿sí? Pues obviamente me veo en la obligación de decir y con gusto de seguir potenciando eso, ¿no? De, Ujú. de todavía darle más cabida, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa? Que eso va en contra del sistema de productividad, ¿sí? Yo necesito Exactamente. que enseñarte esa hora a programar, Ujú. no que te sientes esta hora a hablar sobre cómo te encuentras o cómo te sientes en ese momento, en este periodo del Ya. curso escolar, ¿no? Entonces, es buscar un equilibrio al final, ¿no? Porque un informático que está más equilibrado emocionalmente va a rendir mejor. Y Exactamente. eso hay cientos de estudios en ello. Es Ujú. decir, puede sabérselas todas, pero no va a producir nada con una baja por depresión por su médico de cabecera en casa. Claro. Y va a estar muy motivado y muy ilusionado si está en el trabajo donde él ha decidido estar y donde quiere estar. Y donde se ha atrevido a dar el paso de cambiar y renunciar a otro Ya. porque no se creía confiado de poder estar donde quisiera estar, ¿sí? Luego hay otro tema, ¿no? Que es un tema que ni siquiera en la universidad se asumía, ¿no? Ya. Se cursaba,
que es el tema gerencial, ¿no? Es decir, nos enseña mucho a cada uno de nosotros en nuestra disciplina, sobre nuestra disciplina, ¿sí? Claro. Pero cómo hacer de ello un trabajo, te ves un poco huérfano de ello a la hora de que vas a Claro, la en la vida calle, real. ¿sí? Lo más práctico al final es trabajar por cuenta ajena, ¿no? Es Claro. decir, ¿por qué? Porque al final tú das lo mejor de ti, te matas y te esfuerzas y cumples y tienes tú bien recompensado, bueno, depende del caso, pero ojalá Claro. fuera en todos, a final de mes tu salario, ¿no? Y luego en este tipo de profesiones, pues el agradecimiento si Total. compete de la persona. Pero si te nace la idea de decir, pues mira, ahora quiero, no sé, montar una clínica de psicología. Ya. O quiero ¿Cómo lo tener, haces? Claro. quiero conseguir personas y asociarme con personas y si estamos alineados en nuestra disciplina, pues de eso no hay nada, no hay Claro. nada, es decir, no hay nada de nada, ¿no? Ni de, no sé, ni de cómo hacer una declaración de la renta. Sí, o sea, de hecho esa es la pregunta que, o sea, te digo por qué hago esta pregunta. Hago esta pregunta principalmente porque es una de las bases del podcast, porque creo que yo personalmente, por ejemplo, cuando estuve en la universidad y cuando estuve en el bachillerato y en el instituto, nunca tuve ese decir como que, oye, mis profesores me dijeran, Diego, así se hace una declaración de renta, Diego, así se manejan tus emociones, No así que coincido así se contigo. enseñan, por ejemplo, a emprender, así se enseña lo que es liderazgo, lo que es, si tú llegas algún momento de tu punto de vida a ser gerente de una empresa, cómo tienes que tú hablar con las Mm, personas, cómo tienes que dirigir un equipo, cómo tienes que motivarlos. También se sabe obviamente que todas las personas, digamos, esa motivación tienen que saber lo que estábamos hablando antes, de saber cómo usar estas herramientas a nuestro favor para que, dado un momento, pues sepamos cómo usarlas. Pero es que no nos enseñan nada de eso, o sea, no nos enseñan educación financiera, no nos enseñan cómo invertir, no nos enseñan cómo ahorrar, o Y la sea, lástima es que potencialmente podemos tener la capacidad, pero totalmente. no tenemos la competencia, no tenemos Claro, el conocimiento. claro. Entonces automáticamente nos categorizamos como inútiles para ello. Ujú, Y eso nos frena de tener grandes profesionales con grandes ideas ujú, en el mercado, sea cual sea el área, ¿no? Entonces es una pena en ese sentido. claro, ¿Me explico? Es una pena en el sentido de que al no contar con ello, limita, ¿sí?, a poder aportar a la sociedad totalmente. grandes, grandes innovaciones o Ujú. llamémoslo servicios, Sí, 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 productos. total. Estos días estuve viendo un podcast de Marian Rojas Estapón, una psiquiatra que a mí me encanta y me parece brutal, sobre lo que opinaba ella del amor sobre varios temas. Me gustaron. Y yo, digamos, saqué mi propia conclusión de que el amor y el sentimiento de amar, por ejemplo, de amarte a ti mismo, de amar a una persona, creo que te puede ayudar a sanar muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, primero quiero separar también la palabra de querer a amar. Están como que en el mismo sentido, pero creo que significan algo diferente. Porque creo que para mí querer es la analogía que yo siempre pongo de tú quieres una flor, la coges porque te gusta y ya. Pero amar significa como que tener la responsabilidad de tú decir como que, oye, amo a una persona, amo algo, o sea, amo que esté bonito, que se va bien, que esté creciendo, todo este tipo de cosas. Entonces yo te quiero preguntar a ti si crees que realmente cuando uno tiene ese sentimiento de amor o le llega ese sentimiento de enamoramiento, puede llegar a curarte de alguna herida que tú hayas tenido o en el pasado o en el presente, o que tú te estés sintiendo mal y conozcas a esa persona como que, oye, acabo de conocer a una persona increíble Ujú. y que esta racha que tenía mala me está ayudando a pasarla. Aún así no le había dicho yo, oye, me sentía mal por esto, o estaba mal porque esto me pasó, pero la forma en que él o ella me habla, de cómo converso yo con él, las cosas que hablamos, te ayudan a ti a salir de esa racha mala. Ok. ¿Es verdad que el sentimiento de amar te puede ayudar a salir de una mala racha? Sí, vamos por partes, que va a ser más, Más fácil. más bonito, más... coincido contigo, ¿no? Es decir, querer y amar son diferentes. El Claro, querer es, yo quiero pescado, ¿no? Yo quiero yo quiero ese pez, lo pesco, lo mato, lo abro, lo como y exacto. pues lo quiero para mí. Yo quiero esa flor, como tú decías, la arranco, automáticamente la quito de la vida, de su vida y la tengo para mí en el florero, Justo. luciendo en el salón de casa, ¿no? Eh, amar siempre hay que asociarlo con dar, Ya. más que recibir, es con dar. Ujú.
vale también, aplica. Si es amarme a mí mismo, valorar esa amarme es darme a mí mismo. ¿Sí? Es tener conductas de autocuidado, es gratificarme, en el caso hacia el otro, es incluso, no siempre, pero incluso sacrificar, Ya, ¿sí? Cosas mías para dar al otro. claro. Amar es dar mi tiempo, Ya. dar mi cariño, dar mi dinero, si nos vamos a lo material. Eso es dar. Y el mejor ejemplo es una madre y un hijo. Es el Ok. amor más puro. Claro, coincido. Coincido Es totalmente. decir, la madre da de su cuerpo, Ujú. se transforma, se abren las caderas, se abre todo ¿no? El sistema reproductivo se pone en marcha y la mujer sacrifica su Ujú. estética, su tiempo, su sueño, Claro. su equilibrio corporal. Me refiero a que pueden aparecer vómitos, pueden aparecer náuseas, pueden aparecer... Ujú. Entonces, volviendo al punto, amar es dar, ¿no? Le Ya. doy mi leche, le doy mi amor, le doy mi sueño, le doy... amar, el dar, nos puede dar, cogiendo la idea de Víctor Frank, nos puede dar un sentido de vida. Ya. ¿Sí? Una persona que está con un episodio, ¿no? Como tú dices, la depresión mayor, en cama, el amor que puede desarrollar Ujú. hacia ese nuevo ser, Claro. hacia ese individuo, me va a permitir levantarme de esa cama, darme una oportunidad y de manera indirecta cuidar de mí. ¿Sí? Porque al final la depresión, esa parte patológica mía, que es Claro. solo una parte de mí, me va a decir, no, quédate en cama, no Ya. merece la pena levantarse. ¿Sí? Ujú. Esa parte de amor me va a dar una función existencial, me va a dar un para qué me levanto. Ujú. ¿Sí? Claro, Muchas ¿con qué veces propósito? en terapia preguntas, bueno, ¿y esto para qué? Ujú. Es un recurso muy útil, ¿no? ¿Para qué esto? ¿Para qué te ha pasado esto? ¿Para qué usas esto? ¿Para qué necesitas esto? En el caso del amor, bueno, el dar a esa otra persona me llena a mí, me gratifica. Ujú. Es verdad que no siempre va a ser suficiente. Claro, correcto. Es decir, hay que ser realista. Hay veces que el escenario en el que nos encontramos es bastante complejo y bastante difícil. Y solo el amor por sí mismo hacia el otro no va a permitir una recuperación o un restablecimiento de un equilibrio. Entonces, de nuevo, a lo mejor soy muy repetitivo, pero depende del caso, ¿no? Depende de Ujú. cada persona, Claro. pero sí es un buen elemento, ¿no? Y también hacer el hincapié de que el amor y el enamoramiento es diferente. El enamoramiento es ese sentimiento en los primeros meses, hablan hasta de los primeros 18 meses, ¿sí? Ya. Hacia esa pareja, donde incluso uno puede llegar a anularse, Claro. ¿sí? Decía un profesor que es un estado de idiotez, ¿sí? Ujú. Porque te entregas automáticamente por esa Total. fascinación, esa idealización que haces de ese otro, ¿sí? Esa luna de miel primera que dura esos casi 18 meses, Claro. te anula. Eso es muy potente, es un recurso muy potente. Difícil, ¿no? Que una persona entre en un episodio de enamoramiento dentro de la depresión, dentro de un momento de depresión, ¿sí? Pero es difícil por la, digamos, el momento en el que está pasando esta persona de depresión, o es difícil porque está tan preocupado por eso que no está, digamos, dispuesto a abrir su corazón o su vida Por a las otra dos persona. y por un tema muy logístico, es decir, una persona que se encuentra en un estado así, los vínculos es lo primero que se ve más mermado, es lo que más... Ok, Entonces la persona no suele tener ganas claro, de de nada, hablar, mucho menos conocer a alguien. claro. ¿Sí? Si ya de por sí le puede resultar difícil tener que lidiar con los que convive, mucho menos puede llegar a tener lamentablemente apertura para, Ujú. sí, es difícil que llegue alguien nuevo a tu habitación, es complicado, es improbable, ¿sí? A lo mejor el mundo de las redes sociales da ese recurso, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Da esa apertura, ¿no? De poder conocer, ¿sí? De nuevo, cada caso Sí, es es un diferente, mundo y es sí. literal, no es un cliché. Cada persona es un mundo, habría que ver escenario por escenario. Hace falta tener una mentalidad actualmente y cómo están las cosas, lo que hemos hablado antes de la sociedad ya y todo este tipo de cosas. Hace falta tener una mentalidad de desarrollo y de crecimiento para poder prosperar, para poder salir adelante y no quedarte como que en ese hueco de ¿y qué va a hablar la gente de mí? ¿Qué van a comentar? Todo esto y no quedarte ahí, sino como que decir, oye, comenta lo que quieras, pero yo sé cuál es mi propósito, yo sé cuál es mi meta, yo sé cuál es mi objetivo y voy a luchar contra 20 maneras para llegar a eso. Sí, o sea, evidentemente hay que filtrar, es decir, hay que
hay que saber qué me aporta y qué no me aporta. Y lo que no me Claro. aporta, tener la fuerza para desprenderme de ello. Eso es un Ujú. logro. ¿Me explico? Aunque sea un duelo, es Claro. decir, a la vez que es un duelo, porque es una pérdida, ¿sí? Es la obtención de una meta, porque es algo Ujú. que no me aportaba, no me sumaba. Claro. Entonces, evidentemente, lo que decíamos, ¿no? Hay que tener cierta eh, actitud para desarrollar disciplinas, hábitos y metas internas, es decir, para mí y solo por mí, aunque para mí se extienda a mis personas más cercanas inclusive, ¿no? Claro. Pero también es importante decir que una estrategia de no ambición Justo. no necesariamente es falta de prosperidad. Lo digo al revés, es decir, una persona donde se encuentra en un momento que funcionalmente le vale, ¿sí? Ya. No quiere decir que esté mal. Es decir, la falta de esa necesidad de crecimiento, de productividad, no implica que estoy fracasando o que no estoy haciendo bien las cosas. Puede encontrarse esa persona en un estado que para él es suficiente. A lo mejor dos amigos Ya. que salen del instituto o de la Claro. universidad tienen ambiciones distintas. Y a lo mejor esa persona va a estar más plena y con más salud mental, ¿sí? Alcanzando hasta aquí. Ya. Y la otra alcanzando hasta aquí, en el campo, no sé, Sí. profesional o lo que sea, también va a estar a gusto. Y Ujú. eso es válido. Es decir, no necesariamente hay que tener una actitud de constante eh, crecimiento en todo momento Ya. de mi vida para encontrarme bien. O Hay sea, periodos ujú. que son necesarios, eh, incluso lo voy a decir, de estancamiento, es decir, y no Ya. necesariamente es malo, Claro. no necesariamente es malo. Sí, o sea, yo he escuchado eso también, creo que es una frase que se suele decir que estar mal tampoco es malo. O sea, que es bueno estar mal, Mm. porque así te das cuenta que necesitas hacer un paro en tu vida, necesitas ver qué cosas están pasando bien, qué cosas están pasando mal, cómo puedes hacer esos filtros que estábamos hablando antes, porque creo que también es importante hacer filtros tanto con personas, tanto con momentos, tanto con situaciones, saber cómo están pasando las cosas en tu vida y qué tienes que hacer para cambiar y si necesitas estar en un momento, digamos, solo en un momento de decir voy a parar un ratito, voy a parar un Mm. ratito y ver cómo van las cosas. Y es totalmente, muchas veces ha sido, lo tachamos, ¿no? Desde la sociedad. Yo me acuerdo, no sé, cuando terminas el instituto, ¿no? Eso de decir, pues mira, voy a tomar un año El antes de año entrar a sabático. universidad, formación profesional, Ujú. decírselo a la generación de nuestros padres, y ya no digo de nuestros abuelos, Claro. es impensable. Era Es decir, fatídico. que automáticamente, Sí. no, vago. Exacto. Eh, a mucha gente le ha venido bien eso. Sí, Le permite decir, en vez de hacer lo típico que le pasa a muchas personas que entran, yo que sé, a estudiar algo y al año dicen, pues esto no es para mí, exacto. A mí me pasó. Yo esto sí, no es claro para mí, ejemplo. eso no es para mí, pues digo, paro y digo, pues mira, Ujú. realmente, ¿qué quiero? Pues mientras sí, me ocupo, tengo un hábito, ¿no? Evidentemente, Claro. estar, cuando se habla de ese estancamiento, no es estar de brazos cruzados Claro, sin en hacer mi nada. habitación sin hacer Exacto. nada. Al contrario, ese periodo de ocio es desfavorable. La mente al final te Ujú. juega en contra y te hunde. Total. Eh, entonces a veces es necesario, ¿sí? El mejor ejemplo, aunque sea un poquito dramático, ¿sí? Pero tiene que ver con el duelo ante una pérdida de un ser querido, ¿no? Ujú. La tristeza que busca. La tristeza es muy desagradable, pero es Totalmente. muy útil porque Ujú. nos baja las revoluciones, ¿sí? Y busca que, ¿no? Pongamos la cabeza en el hombro del familiar y que el sofá nos absorba, ¿sí? Porque necesitamos dar espacio, dar Claro. legitimidad a ese legado que ha dejado esa persona que se va. Necesitamos asimilar eso que pasó. Ujú. ¿Sí? Si una persona dice, pues no, mira, yo me voy, se ha muerto mi madre, se ha muerto, yo lo que mejor me viene es trabajar, vamos a Ujú. trabajar mañana, ¿sí? Yo conozco a personas que cuando, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de, valga la redundancia de decir ejemplo, de le ha pasado la muerte a un ser querido y eso Mm. lo sobrellevan trabajando. Yo conozco a personas que han hecho eso, que se Ah, han sí. puesto así y al día siguiente han dicho, me voy a trabajar porque es la única manera que tengo de despejarme y de no pensar en eso. Creo que es bueno, pero creo que aquí, por ejemplo, lo que yo pensaría es que tienes que ver las dos partes de, ok, ha pasado esto en mi vida, cómo puedo hablar o con quién puedo hablarlo para ver si estoy bien, si necesito un tiempo para recapacitar o ver lo que está pasando y cómo están las cosas, o si directamente puedo sobrellevarlo tranquilamente y seguir mi vida como si nada hubiera pasado. O sea, es sin duda un tema muy personal Claro. y
no hay un orden temporal necesario. Que a veces, los estudios más recientes de duelo hablan incluso no de procesos secuenciales, sino que van de distintas líneas abordándose. ¿Qué quiero decir Ya. con eso? Más en la práctica, en el día a día, que al final la persona tiene que pasar por distintos procesos que no van en un necesario orden de asimilación, Claro. de negación, de ira o rechazo a la situación, de aceptación. Entonces, para llevar todo ese proceso nos vale cualquier estrategia, ¿no? Si a Ujú. mí me vale, por ejemplo, ir al día siguiente a trabajar porque estoy muy aturdido por la situación, Ujú. ¿quién es nadie para decirte que no? Claro. Ahora bien, si es necesario un momento de ese día, de dedicar tiempo, ¿sí? Exactamente. A el recuerdo, la reflexión, el abordar. Es decir, el funeral de un ser querido es Es algo... crucial, Exacto. indispensable vivirlo porque favorece el duelo, ¿sí? Ujú. Em, bueno, hay un montón de casos. Recuerdo un par de chicos, de muy jovencitos, tuvieron un accidente de tráfico. Amigos, casi hermanos, amigos de toda la vida, ¿no? Y uno de ellos falleció Ujú. en el accidente. Falleció, de hecho, el copiloto Hostia, vale. y el acompañante. Y el conductor está hospitalizado y Ya. está recuperándose y está, bueno, en un estado de inconsciencia, Claro. semiconciencia. Mientras esos días, ¿qué pasa? Que mientras esos días pasan, la otra persona, la persona fallecida, tuvo su Ujú. funeral, tuvo su Claro. entierro, Este chico no tuvo todo ese proceso. Ujú. Sí, ya añadido el tema de la culpa, por ser el que conducía, ya no te quiero contar. Es decir, Uf. trabajar ese duelo tiene un pronóstico muy Claro. desfavorable. Ujú. Entonces, al final, es necesario todos esos rituales. Y es necesario, es decir, sean religiosos o no religiosos, pero es necesario abordar esa parte espiritual, esa parte, como decía anteriormente, de legado, ¿no? De esa persona, de recuerdo, de comentar, no tanto Claro. cómo murió, sino cómo vivió esa persona. Eso es indispensable para avanzar en ese camino para superar el duelo. Aquí me parece un tema interesante que tocas es la parte espiritual, que de hecho me gustaría grabar un episodio sobre esto porque creo que es súper importante. Y yo te quiero preguntar y si coincides conmigo en que la parte espiritual y la parte mental de las personas están súper conectadas. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que si tú no estás bien, si tú no estás en equilibrio, tu parte espiritual tampoco va a estar en equilibrio. Entonces todo, digamos, desencadena un montón de cosas en las que tú estás mal, hay días que te sientes mal, la depresión, la ansiedad, todo este tipo de cosas. Entonces yo aquí te querría preguntar, ¿crees que existe una conexión 100% la parte mental y la parte espiritual, de que tienen mucha, digamos, influencia en tu vida? Sí, o sea, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Hay cualquier cantidad de escáneres donde diversas partes del cerebro, ahora me pillas, no te puedo decir específicamente Claro. cuáles, no me arriesgo porque no estoy del todo seguro, pero que se activan, ¿sí? Cuando se trabaja la parte espiritual. Ujú. ¿Me explico? Es necesaria que se aborde. Es Claro. decir, una persona cuando, por ejemplo, no sé, yo estuve mi especialidad haciendo como una rotación en el Hospital de la Paz Ok. y cuando trabajas en servicios de hematología, hemoterapia, oncología, Ya. ya no te digo cuidados paliativos, Claro. el psicólogo tiene que abordar la parte espiritual. Ujú. Si la persona lo quiere, evidentemente. ¿Me explico? Hay personas que llegan y lo primero que te preguntan es, bueno, mira, quiero contactar con el cura del hospital, que lo hay, ¿no? Ok. Y se facilita, ¿no? Y hay personas que no son creyentes y es en el espacio de la psicología donde abordas esa parte espiritual, Ya. del sentido de la vida, de nuestra función aquí, de la vida después de la vida, si bien la psicología estrictamente se centra basado en la ciencia, en la vida, Claro. ¿sí? Pero es muy humano abordar ese tipo de temáticas cuando ves de una manera inminente, posiblemente o real o quizás no tan real, la muerte, ¿no? Ujú. O sea, de nuevo, no quiero decir que todo lo espiritual tiene que ver con la muerte, Claro, pero es sí, un sí, tema que sí. va muy adecuado. Pero respondiendo a la pregunta,
¿qué es la mente, no? Ujú. Eso es otra de las grandes, ¿no? Pero digamos, si nos reducimos, si reducimos, decimos, es el cerebro, ¿no? O está en el cerebro. Aunque la mente también es decir, aunque también es sabido, ¿no? Que el estómago, que el corazón, que el hígado transmiten emociones, transmiten, fomentan tipos de comportamiento. La parte espiritual se activa, perdón, el cerebro, partes del cerebro se activan cuando la parte espiritual se aborda en la persona. Ya. Un tema que acabas de tocar que me parece súper interesante es cuando estuviste en lo de cuidados paliativos. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Esa específicamente en cuidados paliativos no estaba a tiempo completo, pero Ya. fue durante un año, digamos, Y- yendo y viniendo, o sea, pero según estuviste... necesidad. Al final es un poco si lo precisa la persona. Ok, Imaginemos que es una planta, claro. ¿sí? Y hay un equipo de psicólogos Ya. y te pasan la consulta porque la Ok, persona lo está demandando, ¿no? O claro. a veces por propia promoción del grupo va y acude y lo ofrece, ¿no? Entonces, Mm. sí, durante a lo largo de un año. Y cuando tú pasabas y, digamos, te pedían ayuda que vayas de ahí digamos, echar una mano, echar un cable, cosas así, ¿cuáles fueron de lo que tú pudiste ver que fueron las cosas que más te impactaron de estar en cuidados paliativos? La tranquilidad Ok, con la que una persona, ajá, indistintamente la edad, ujú. es capaz de asumir su destino. ¿En serio? La entereza, el sosiego con... Ujú. La calma, digamos, con la Sí, que la tú... calma. No es el caso de siempre, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero en esos casos es muy impresionante y admirable. Y que a veces te tienes que callar la boca y acompañar. Ujú, Y no venir con tus grandes conocimientos y sabidurías a aportar absolutamente nada, sino simplemente con el silencio estar ahí. Y el acompañamiento ya es tu ujú. trabajo en ese momento. Eso es lo más impresionante, lo más... Pero, o sea, tú los veías como que preparados ya con la conciencia diciendo como que ya sé que me fui y Mm. ya sé que esto va a pasar, o sí los veía todavía un poco inquietos diciendo por qué. Depende, ¿no? Depende cada persona. Los que yo me refiero ahora son los primeros, ¿no? Es Ya. decir, sí que evidentemente hay una condición natural en nosotros de supervivencia donde Ujú. una parte de nosotros donde no va a aceptar la muerte. De Claro. ahí esa esperanza de que vamos a seguir, ¿no? De que no, Ujú. de esa parte como narcisista de protección, en el buen sentido del término, Ya. de nosotros yo no me voy a morir. Claro. Yo no me voy a morir. Nadie se levanta mañana diciendo que nos vamos a morir. Entonces, esa parte se activa, obviamente, en una situación así. Pero paralelamente y válido, de manera compatible, cómo esa persona es capaz de transmitirte con sus palabras, con su comunicación no verbal, es decir, no a través del Claro. lenguaje, eh, saber dónde está parado, ¿no? Dónde se encuentra, en qué momento Ujú. se encuentra. eh, Casos, casos donde hasta muchas veces esa persona Ya. tranquiliza a la familia, ¿no? Ya no ¿En serio? es decir, tranquiliza Ya. a los de alrededor, a los médicos, a la Claro. enfermera, al psicólogo, tranquiliza a los de alrededor, ¿no? De Ya. saber. Wow. eh, sí, y ya no te digo, no tengo ahí tanta carrera, ¿no? Pero en Claro. pediatría, en niños, Ah, claro. he Uf. sabido los testimonios, un tema muy, muy duro, ¿no? Pero he sabido Claro. los testimonios de niños y la madurez, la entereza con la que van asumiendo momentos es impresionante. Es eso, se acaban las También había, palabras también y había niños, sí, digamos. como también habían niños. O sea, cuando fuiste a los cuidados paliativos también viste, o sea, gente de Muy todas las puntual, edades. no, adultos, Ah, adultos, pero vale. muy puntualmente niños y también indirectamente que lo sé, ¿no? Por eh, trabajo Claro. interdisciplinar, ¿no? Que te lo Ujú. cuentan, pero también puntuales, pero sobre todo esa entereza, esa, wow, o sea, de decir Qué heavy. cómo la persona es capaz de fortalecerse, ¿no? Se puede llamar, Ujú. de presentarse de una manera impresionante Claro. frente a los que estamos alrededor como meros espectadores. Wow. Si tú Wow. pudieras destacar tres cosas de a día de hoy que te sigues dedicando a la psicología, a dar terapias, tres cosas que a ti te mantienen en la cabeza y decir, amo lo que hago, o sea, me gusta la psicología, me gusta seguir estudiando y aprendiendo del cerebro humano, del comportamiento de las personas, ¿qué tres cosas destacarías?
Del comportamiento De, humano. de la psicología en general, o sea, de por qué, digamos, tú dirías, a día de hoy sigo ejerciendo psicología y aprendiendo por estas tres cosas. Hay algo que es, a mí personalmente me encanta, ¿no? Que tiene que Ujú. ver con las personas entre los 15, 18 años hasta Ya, los 35, ese momento de esa vida, y lo hago así de largo porque vivimos las etapas vitales no de manera normativa, ¿no? claro, Uno puede estar en una fase adolescente con 21 años y con 25 totalmente. y puede actuar como un adulto con 16, depende Ya. el entorno donde esté viviendo y Ujú. desarrollándose. Ese momento de la vida es precioso en el sentido de que la persona tiene delante como que ya ha renunciado o se ha visto obligado a renunciar a los privilegios de ser niños, ya quedaron muy atrás, los Ok, privilegios de ser adolescente quedaron muy claro. atrás, las ventajas de ser adulto, ¿no? Ya las tengo en mi mano Ujú. y me gusta esto, pero me gusta esto, pero no tengo ni idea qué hacer con mi vida, no Ya, sé, no me siento seguro, no me siento confiado, me contradigo y todos pasamos por ese momento y es precioso, es acompañar a una persona, más en ujú. la práctica, lo que refiero a mí, en ese momento es muy bonito, no sé cómo expresarlo, Muy gratificante. muy gratificante, porque al final ves cómo avanzan día tras día, como tu trabajo, tu esfuerzo, tu preparación en sesión y fuera de Claro, sesión, para la sesión, se ve reflejado, ya. donde sobre todo, y es sabido, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero es importantísimo, ¿cuál es la variable más importante para la cura? No me gusta esa palabra, ¿no? Porque es muy orgánica, pero la cura de ese paciente, ¿no? Ya, ¿Cuál es? Es las herramientas, ya, es la escuela en la que te has formado, claro. la corriente que sigues, es la voluntad del paciente. Ujú. Al final, todos los estudios, cientos de estudios, afirman que lo más importante es el vínculo, es la Ok. alianza terapéutica que se forme con el profesional. Ujú. Lo primero que le dices a un paciente cuando te contacta, ¿sí? En esa primera llamada telefónica que yo pido hacer antes de vernos para no hacerlo tan frío y que intercambiemos un poquito necesidades, la necesidad que tiene, como trabajo y tal, es alertarle y decirle, muy importante, tú sobre todo fíjate el feeling, la química que tienes con ese que está enfrente, se llama Alberto, se llama el que sea, ¿no? Ok, ¿Por qué? No le, ¿por qué? Porque eso es lo que va a hacer que la persona avance en terapia. Entonces, ese vínculo que se ujú. forma, ¿sí? Donde hay confianza, pero buscas que no haya dependencia, que es lo Claro, exacto. difícil, ¿no? Tú una muleta la quieres cuando la necesitas durante un tiempo porque estás recuperándote de una... Y ya Pero no quieres después ir con ya, una muleta toda la claro. vida. Y eso es el espacio terapéutico, ¿sí? Ok, Igual que la medicación es muy necesaria. Cuando un claro. psiquiatra te manda una medicación, determina que necesitas esa medicación porque ayuda a minorar esa sintomatología para que tú Ujú. puedas trabajar y llega un momento en que no la necesites. Claro, Entonces, pero que seamos todos y cada uno recursos temporales. ya. Entonces, volviendo al punto, ese vínculo con esa persona que se crea, Ujú. como que hay que vivirlo. Al tú hablar de este vínculo que se crea, digamos, entre el terapeuta y el paciente, yo, digamos, entendería que el fin de la felicidad o el objetivo de un terapeuta, que también lo he escuchado en otros episodios, es cuando el paciente te llega y te dice como que, oye, llevo 6 meses viniendo contigo, 6 meses hablando contigo de mi vida, tanto personal, profesional, de cómo estoy llevando mis hábitos, de qué es lo que estoy haciendo en mi día a día. He mejorado. He pasado, o sea, ya me siento otra persona y todo. Entiendo que ese punto es el que, en el momento en el que tú dices como que, joder, qué bien. O sea, me Pues, siento bien porque te ha ayudado. Hemos podido como que romper esa necesidad de que sientas como dependencia emocional mía. O sea, de que yo sea esa persona que esté todo el rato contigo, porque creo que como que la idea es que esa persona ya pueda valerse por sí misma, ¿no? te doy una vuelta más a eso. A ver. Una vuelta más sería decir, el logro de un terapeuta tiene que ser Ujú. que el paciente no te necesite. Ok. Es decir, que te huya, pero por buenas razones, ¿no? No Ya. porque haya sido un fracaso de terapia, Claro. sino porque ya le sobras.
Ujú. Ya, es decir, seguro que siempre se pueden trabajar cosas nuevas, ¿no? Claro. Pero ya eso el que tú decías, esa necesidad imperiosa, esa dependencia, ¿no? De ayuda profesional, ya no existe. Ese es el Ya. mayor logro, ¿sí? Ujú. Cuando tú ya tienes que ser capaz como profesional de decir, mira, no persigas, sino esa persona ya está volando sola, tiene ese equilibrio, tiene esa paz, tiene esa tranquilidad, no quita que pasa mucho, ¿no? Que a los 2 años, a los 3 años te ponen un mensajito y te dicen, oye, mira, Claro. he cambiado de trabajo a un trabajo tal y lo quería compartir contigo porque me hace ilusión, ¿sí? Wow. O me he sacado tal máster y tal, ¿te Ujú. acuerdas que te lo comenté que no me sabía si apuntar Ya. y tal? Pues mira, me hace ilusión y te lo dije. O te llega un correo electrónico. Claro. Sí, normalmente son mensajes, ¿no? Y tal. Pero ese punto donde cierras la terapia, ¿sí? Y simplemente dejas un periodo corto de seguimiento con sesiones muy, muy espaciadas entre una y otra, porque ya la persona, la terapia no es central en su vida. Sí, hay Ya. personas que cuando la terapia empieza a tener éxito, espera la terapia, ¿no? Y espera que llegue el miércoles Justo. para ir a terapia y poder soltar y poder Ujú. transformar eso y, ¿no? Y darle como un... A mí me encanta esa imagen, ¿no? Es muy típica que se asocia a los psicólogos, de esos hilos como enredados, ¿no? Ah, sí. Y el psicólogo simplemente los va recibiendo y los va poniendo en línea, ¿no? Los va poniendo de manera un poquito menos caótica. Ujú. Eso es el mayor logro, ¿no? Ya. Que no te necesite. Ese Claro. es el que cuando, o sea, que cuando una persona que la dejaste y te llama en un momento dado, al cabo de un tiempo, te digo, sí, algo pasó, Ya. porque el trabajo está hecho. Claro. Entonces, si te buscas porque hay algo, o nuevo, o una recaída de algo, pero si no, lo mejor es que es una buena noticia, ¿no? No Ujú. saber de... A veces lo llevan con vergüenza, ¿no? De, "Ah, no te he escrito, no te hablo". Y es lo mejor, Claro. es signo de que estás bien, de que te encuentras en general, de nuevo, hay otros mecanismos más que Claro, puedes sí, sí, evitar, sí. puedes tener cierta resistencia a abordar ciertos elementos y quedan ahí como latentes, a lo mejor no es el momento de tu vida para abordarlos y hay que respetarlo desde Claro. fuera. Pero siguiendo un poquito eso que decías del vínculo, creo que puede ser interesante mencionar que la explicación de por qué el vínculo es tan importante, ¿no? Crear un vínculo con ese profesional que te alinees, que te lleves bien con él, tiene que ver Ya. con que con esa persona reproduces elementos de tus propios vínculos, ¿sí? De tus Ok. vínculos actuales, vínculos pasados, es decir, vínculos de la niñez, vínculos de la adultez actual, y los reproduces ahí. Entonces la idea es sanarlos, ¿sí? A través del acompañamiento con esa figura, Claro. no sé, más en materia, es decir, al final en terapia vas a aflorar, ¿sí? Una serie de conductas o de actitudes con el profesional que a veces incluso la persona siente vergüenza, culpa, se disculpa y es trabajo del profesional de hacerle saber, ¿no? Que no es más que un elemento neutro, en sí es una herramienta el profesional Ya. para que tú sueltes, ¿no? Y si te tienes que cabrear con él y si tienes que, aunque no tengas razón, hazlo, ¿no? Y si tienes que llorar y si tienes que alegrar y dar un abrazo, si te tienes que alegrar en un momento de euforia y dar un abrazo, todo eso es válido. Ujú. Todo eso es válido acompañar y sanar, ¿no? Que sea esa persona de referencia, ¿no? Pero no para que te diga qué tienes que hacer o qué no hacer, ¿sí? Sino para que te facilite el que tú tengas más claro decir qué quieres hacer con esto, Ya. que me mata yo. Es decir, con mi madre sufro, ¿no? Es decir, la relación siempre ha sido muy dañina, siempre ha sido muy tóxica, siempre ha sido muy... que me ha llevado a estados de... Entonces, ¿qué quieres hacer con eso? ¿No? Vamos a trabajarlo aquí. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué actitud quieres tener con Claro. eso? ¿Sí? Me explico. Es decir, tu madre puede ser quien sea, pero la madre que está aquí es la representación simbólica que tú tienes en la cabeza de ella. Porque a lo mejor yo me la encuentro en el mercado, y me cruzo con ella y la señora es lo más dulce y lo más amable conmigo y me pide disculpas por habernos tropezado Mm. y me invita a un... Es decir, al final la mamá que hay aquí, ¿sí? Es lo que tú has construido de esa señora o de ese Ya. señor en caso del padre, aquí. Y lo vas a reproducir en tus vínculos. ¿Sí? Entonces, de la misma manera lo vas a reproducir con el profesional y es obligación del profesional acompañarte para sanar eso, integrar ese contenido traumático, elaborarlo de las maneras que sean y que llegue un día y no simplemente que te encuentres mejor, Diego, sino que digas, es que no me importa el tema ya, Ok. ya no quiero hablar de eso. Claro. Ya Tú, está, ya has pasado, ¿sí? Y digamos. entonces tú mismo como profesional tienes que leerlo, ¿sí? O a veces cometes la torpeza de sacar el tema y la persona no quiere hablar de eso. Ya. Y le da igual, es decir, ya pasa, tiene otros temas actuales más interesantes para ella a sí misma, ¿sí? Mm. Y lo otro está Ujú. como más sanado. Claro.
Antes estábamos hablando de hábitos. Es un tema que a mí me gusta mucho. Que está muy de moda al mismo tiempo. ¿Qué hábitos podemos comenzar a realizar ya, a día de hoy, que tú podrías recomendar y que tú, digamos, también hayas podido poner en práctica o recomendar a algunos pacientes de decir, empieza a hacer estos cambios ya en tu vida para que las cosas que tú quieres mejorar o que has estado intentando mejorar hace tiempo ya empiecen a pasar? Que las cosas que has querido cambiar ya empiecen a suceder. ¿Qué hábitos tú recomendarías de oye? Más que hábitos específicos que podemos entrar ahí es hacerlo ya. Ok. ¿No te pasa a veces que dices, ay, me gustaría llamar a este amigo, hace tiempo que no Sí, hablo? Hace tiempo que no hablo con este totalmente. amigo. Y probablemente el otro está, es decir, ese otro amigo en otra parte, en otra ciudad de España, en otro país, o en mismo Madrid. Y está pensando lo mismo. Exacto. Y dices, Diego, hace Te siglos llamé que no lo llamo, telepáticamente, sí, sí, sí. quiero llamarlo y no lo llamo. Y vamos procrastinando y alargando. Entonces, lo que sea que Alberto diga que es maravilloso, como levantarse temprano, o tener una conducta de autocuidado, de tomarte el tiempo con calma en la mañana, para desayunar bien, para asearte, para compartir con tu pareja 5 minutos, Ya, ¿sí? Para darte un beso sin salir corriendo, despedida. Todo eso está maravilloso, pero empezar ya. ya. Es decir, pensar menos y actuar más. Es la clave. Ok. Es decir, lo que tienes una llamada pendiente, muchas veces hago como ese contrato con personas en terapia. Es decir, saliendo de aquí, Ujú. ¿sí? Eso que quieras hacer, saliendo de aquí. No entras al metro, no entras a la boca, no entras al parking. ¿Sí? No abras el coche. Coge el móvil y hazlo. Si es del móvil, si es un tema del móvil, ¿sí? Entonces, es simplemente... ¿Por qué? Porque al final vamos a tener una tendencia siempre a dilatar, a procrastinar, a alargar, Exacto, ¿sí? eso justo te iba a ¿Me decir. explico? Entonces, obviamente hay que buscar tiempo en el sistema en el que estamos, de nuevo, que no soy nadie para criticarlo, es lo que ahí está, hay que vivir, pero hay que luchar contra él de buscar tiempo de calidad. Ujú. ¿Sí? Si yo quiero tiempo de calidad con mi abuela, o con mi hijo, o con mi hija, o con mi pareja, o con mi hermano, o con tal, definirlo. Ya. ¿Sí? Decir, es muy útil decir, pues mira, los jueves a las Ujú. 6 de la tarde, que yo sé que no trabajo de 6 a 7, ¿sí? Siempre voy a quedar, voy a hacer una llamada, me voy a visitar a mi tal, o voy a hacer eso, ¿no? Marcar como rutinas Ya. que sean inquebrantables, que sean sagradas, salvo fuerza mayor. Si hay algo de fuerza mayor, pues recuperar eso, me lo debo. ¿Sí? Claro. Si ese jueves no visité a mi abuela y yo disfruto visitando a mi abuela, pues debo una hora de visitar a mi abuela, ¿sí? Ujú. De nuevo, no con rigidez, pero sí tratar de establecer eso de manera inmediata. Otra cosa, es importante decir, pues mira, si yo quiero empezar a ir al gimnasio, yo iba al gimnasio y quiero volver al gimnasio, Alberto, y me encantaría, pero es que me puede la pereza, o al final que estoy currando y no sé Justo. qué y tal, y luego en casa. Ok, no seamos polares de decir, ¿voy al gimnasio o no voy al gimnasio? Ujú. Di, ¿hoy qué es? Si hoy es domingo, pues decir, el lunes, martes y miércoles voy a ir al gimnasio. Ya. Este lunes, este martes, este miércoles, día tal y día tal del año, Voy a ir. voy a ir. Ujú. Y voy. Y luego vemos qué pasa y luego analizamos. Pero ve, 3 días. Ok. 3 días es más fácil de comprometerse y ejecutarlo y cumplirlo que pasar de no voy al gimnasio voy al gimnasio. Es Claro. mucho más montaña. Ujú. Es mucho más subir una. Se hace la montaña más. Entonces hacer las montañas más pequeñitas. ¿Sí? Claro. Yo Como ir quiero poquito a empezar, poco, digamos. quiero empezar a hacer senderismo, quiero empezar a escalar montañas. Ok, ponte montañas pequeñas. Claro, sí, ¿Me sí, explico? justo. Es decir, Alberto, yo estoy harto de trabajar por cuenta ajena y quiero crear mi propio negocio. Eso suena chungo, suena Jodido. complicado. Ok, Sí. vamos a ver, ¿qué es lo primero que hace? Vamos a averiguar. Sí, lo primero que hace, ok. ¿Qué es lo primero que tendré que hacer? Pues mira, yo he visto, a lo mejor lo primero que tengo que hacer es informarme sobre el tema que me gusta, que creo que hay una necesidad. Venga, haz eso. De esta semana a la semana siguiente, haz eso. Ya. Haz eso. Es más fácil y es más tangible, es más concreto y más menos engorroso y menos amenazante, ¿sí? Para mí me da más sentido de control y me da menos amenaza de fracaso. Ujú. Entonces, cualquier recomendación de hábito y disciplina es favorable, seguro, pero es hacerlo ya y en pequeñas proporciones. ¿Me Ya. explico? Cuando las personas, me gustaría hablar de un tema que me parece interesante y que a mí también creo que me ha pasado alguna vez, y es cuando nosotros como personas pasamos por momentos malos o días duros de nuestras vidas, digámoslo así,
nos damos cuenta de dónde podemos llegar, de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos lograr en nuestras vidas. ¿Tú creerías que es necesario que las personas tengan que pasar por un momento malo o un día de perros, como se suele decir, para darte cuenta de dónde puedes llegar, qué es lo que puedes llegar a hacer, eh, qué es lo que puedes lograr en tu vida? ¿O no es necesario llegar a ese punto para tú saber, oye, sé que soy capaz de crear una empresa en un año sin tener que fracasar en 10 emprendimientos? Si le sirve a esa persona, sí, pero no necesariamente aplica a todas las personas. No Ya. necesariamente es una condición necesaria Ujú. para que una persona prospere y avance en algo. Hay gente que de periodos muy críticos en su vida, muy bajos, ya sea de salud física o Ya. de empobrecimiento a nivel económico o de una pérdida, caen muy bajo emocionalmente y en su vida en general, ¿no? Y Claro. pasan no solo un día de perros, sino una semana de perros, un mes de perros y un año de perros. Y de eso sacan un provecho y sacan utilidad y le dan un sentido a para qué pasó esto, ¿no? Que era Ujú. lo que hablamos antes. Pues esto pasó y me ayudó a ver eso que tú dices, mi capacidad, ¿no? Claro. De superarme a mí mismo y de mi capacidad de resiliencia, de superar las adversidades y tal. Pero no es una condición necesaria, ¿no? Hay Ujú. personas que sin haber pasado esos momentos, esos episodios, consiguen avanzar. Y tiene que ver con otros factores, tiene que ver Ya. con lo regular o estable que sea una persona en su trabajo de hormiga, ¿no? Ujú. En su disciplina, en su hábito, en la motivación que le promueva ese desafío. Ujú. Mm. A medida que las personas vamos creciendo y también de la mano con lo que estamos hablando ahora mismo, de saber qué podemos hacer, por qué tenemos días malos, cómo podemos sobrellevarlos, ¿cómo podemos llegar al punto en nuestra vida de decir, he madurado? Sé que ya soy un señor, una señora, una persona mayor en la que tengo que tomar ciertas decisiones que son como que súper importantes en mi vida como para decir, creo que ya soy una persona que puedo ser independiente económicamente o puedo ser independiente de irme a cualquier sitio sin la necesidad de que alguien esté ayudándome. ¿Cómo sabemos nosotros o en qué punto de nuestra vida, digamos, nos va a decir la misma vida, pongámoslo así de esa manera? Diego, eres un adulto, has madurado, has Mm. conseguido pasar ese proceso de adolescente o adolescente mayor, por llamarlo así, y ser un adulto y vivir tu vida independientemente. Eso, a ver, entendiendo que el proceso madurativo es dinámico y nos acompaña toda la vida, Ok, es decir, no llega a ese punto en que, pues mira, ya he cumplido los 30 años y hasta claro. aquí llegó mi madurez y ya no. No, no, al contrario, es constante, ¿no? Y vamos Ujú. avanzando en distintos ámbitos o carreras de nuestra vida en la madurez. Ahora bien, en ese caso específico, donde tú dices, bueno, ese joven que llegó a tal edad, ¿sí? ¿Cuándo puede decir, pues mira, he madurado? Tiene que ver con las expectativas que tenga. Ok, Tiene que ver con qué expectativas tiene, ¿sí? Si su expectativa pasa por ganar independencia económica e independizarse irse a vivir una vivienda él solo y, no sé, formar una familia o ya, conseguir una carrera profesional de trabajo donde vaya ascendiendo, eh, podemos hablar de eso. ya. Es decir, podemos hablar de esa madurez, pero primero tiene que haber esa necesidad en la persona, que ese individuo, que ese chico, esa chica, quieran ir subiendo escalones, por llamarlo de una manera. A partir de ahí, nunca acaba, porque es lo que decía al principio, me reafirmo, es decir, la persona va a decir, pues mira, sí, sí, yo lo que quiero es tener un trabajo estable, estudiar algo más para especializarme en algo más, tener una pareja estable Claro, porque me interesa. eh, ok, qué tan cerca estoy de eso? ok, Imaginemos que llega el día en que estoy y ya tengo todo eso. claro. Esa persona, con esa casa, con ese trabajo, con esa pareja, va a decir, van a salir nuevas expectativas. Es Mm, decir, va a querer nuevas cosas, claro, va a proponerse nuevas cosas. Eso es la vida, si no está muerta en vida. Es decir, va a claro, querer nuevas cosas, ¿sí? ya, Aunque esa cosa sea mantenerme en lo que tengo, que esto se mantenga, que no es fácil, justo. que no es fácil, ¿no? Pagar a fin de mes, tener una relación sana con alguien al lado, ¿sí? Que me sume y que yo le sume. Eso ya eso es ser ambicioso. Parece que lo damos como por defecto, pero Sí. eso ya es todo un desafío. Ujú.
¿Qué tal te lo has pasado en el podcast? ¿Te ha gustado? Sí, 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 genial. Encantado de haberte acompañado y espero haber aportado Seguro que sí. mi granito de arena a todo este mundo tan complejo de la psicología que no se basa solo en manuales, sino en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Y que es lo que lo hablamos antes, lo hace precioso, ¿no? Y agradecerte por la invitación y aquí estoy a vuestra disposición cuando queráis. A ver, me gustaría tocar un último tema Sí. y es que estamos hablando un poco antes de cómo vivimos en la sociedad, de que tenemos que tener todo ya y si no nos afecta Mm. mucho. Yo te quiero a ti consultar si crees que actualmente vivimos en una época en la que todo nos afecta a las personas y no sabemos cómo sobrellevar las cosas, y justo tocaste un tema antes que me gusta, que es de la frustración. ¿Tú crees que actualmente las nuevas generaciones y la gente aproximadamente de unos 17 años en adelante, o incluso desde 14 en 15 podría decir, no saben cómo tolerar la frustración, no saben cómo tolerar ese momento de choque, de que no les sale algo y decir, mierda, ¿qué hago? ¿Por qué no me está saliendo esto? ¿Qué está pasando en mi vida? A ver, esa generación, generación Z creo que es, ¿no? La Sí. última. La sociedad los ha puesto como los grandes, no como los grandes, quiero decir, los ha culpabilizado mucho de cómo se desarrollan, ¿no? Los ponen como Ujú. muy de cristal. Claro, Yo voy a salir un poco ahí en defensa, ¿no? Y decir que no es que se frustran con un umbral más bajo de manera más fácil, ya. sino que a diferencia de las generaciones anteriores, ¿sí? De, de la generación X, de los millennials, ya no te digo de los de la posguerra, son capaces de manifestar las emociones Más a flor de piel. mejor que nosotros. Es Ok, decir, manifestarlas de una manera mucho más natural ya. que nosotros. Y eso nos molesta. Ok, ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos tristes, ya. pero yo como niño, varón, no podía Ujú. estar triste. Ya no te hablo Claro, de llorar, los niños no lloran. Eh, entonces tenía que enfadarme, ya. tenía que estar enfadado. Entonces ahí lo que dice Greenberg, ¿no? Mete una emoción desadaptativa encima de una adaptativa. Yo siento tristeza, es válido que exprese mi tristeza para canalizarlo de una manera sana en vez de caerle Claro, a golpes a mi hermano, a mi hermana. Y entonces me dicen que me enfade digamos, la sociedad me dice que me enfade y claro. le termino pegando en vez de expresar que estoy triste porque percibo, siento que se le presta más atención a él que a Ya. mí, y a lo mejor estoy triste porque me da celos, ¿sí? Ok. Entonces, esta generación eh, es capaz de manifestar las emociones de una manera mucho más fluida, son más sensibles incluso por Ujú. la diversidad, por las particularidades de cada persona, eh, que otras. ¿Sí? Y de nuevo, estamos generalizando. Hay casos de todo. Hay quien pueda levantarse y decir, no, es que son unos egoístas, solo piensan en Claro. ellos mismos, están todo el día llorando. Y depende del caso, de nuevo. Ahí sí que Ujú. hay que concluir con cautela, pero que tengan una frustración, sean más sensibles. También son edades que las damos, es decir, un niño con normalidad coge una tablet y entra al mundo, literal, con 10 años. Tal cual. O con un móvil, ¿no? Le dan el móvil con 10 años. O sea, el móvil ahora, ¿no? Creo que, no se escucha algún Sí. caso 9 tal, que tenga móvil propio. Seguro que alguien dirá, yo conozco a alguno con 6 y no me extrañaría. Sí, Eh, ahora desde pequeñitos saben hacer por todo. eso, entonces al final están mucho más sobreestimulados. Ujú. Entonces, Sí. el acceso a la información que tienen no es el que teníamos, ni No, mucho menos el que se ni de tenía chiste. antes. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso puede crear o mucha más sensibilidad Ya. o mucha más insensibilidad. Ok. ¿Me explico? Ujú. Y otro elemento que no podemos dejar de lado, ¿sí? Es cómo se ha mermado las relaciones personales, los vínculos, el trabajo, el fortalecerse en ello en esta nueva generación. Ya. Cuando no tengo ganas ni de hablar por teléfono porque es demasiado directo y prefiero un mensaje, ¿sí? Eso limita mucho que yo Ujú. desarrolle una conversación fluida sin miedo a equivocarme. Ok. ¿Sí? Es decir, cuando me escribe mi amigo y tiene mi edad y veo el WhatsApp, le pongo esto y borro. Y tengo todo el tiempo del mundo para decir poner el mensaje Claro. perfecto, ¿no? Y me tiro un día, ¿no? Hay gente que incluso se tira días.
Antes eso no era así, antes te la ponían delante Y ya está. y la encarabas y si la has cagado y si has dicho bien, has dicho bien. Entonces son personas son personas gracias a la tecnología, que tiene muchas cosas que agradecerle, eh, son más cuidadosos o más delicados, ¿sí? A la hora de enfrentarse al mundo y eso los limita más. Es Claro, decir, al final tienen mucho más contacto, mucho menos contacto directo, mucho más contacto indirecto, ¿sí? Con las otras personas. Entonces, cualquier cosa en caliente que pueda pasar, pues desestabilizarlos, desequilibrarlos de una manera mucho más probable. claro. Pues bueno, darte las gracias de nuevo, Alberto, por asistir al podcast, por aceptar la invitación. Ha sido un podcast increíble, me ha gustado muchísimo. He tocado temas que antes no había tocado, que creo que son importantes y seguramente a todas las personas que ven este episodio les va a gustar y les va a ayudar mucho. Voy a dejar aquí abajo todas las redes sociales de Alberto para que puedan comunicarse o si quieren terapias, que seguro que les va a ir bien, para que también puedan encontrarle por internet, por la página web, redes sociales, todo. Y sin más que añadir, nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.